Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Tengo el placer de estar aquí en esta mañana con ustedes, rogándole a Dios que los bendiga, que los colme de fortaleza y bendición y que nos ayude en este día para hacer su voluntad. Todos sean bienvenidos. Qué bueno que están acá con nosotros. Y bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Juan y Marla va a estar coordinando la reunión el día de hoy. Y bueno, ella nos va a dar la lectura también. Así es que adelante, Marla. Sí, buenos días, Víctor, y vamos a empezar con la reflexión de la chequera de Dios. Y la reflexión del 22 de julio dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2:19 al 20. Desposarse con el Señor, qué honor y qué gozo, alma mía. ¿Es en verdad tuyo Jesús por su propio desposorio condescendiente? Entonces, fíjate, es para siempre. Él no romperá nunca su compromiso y mucho menos entablará un juicio de divorcio contra un alma unida a Él en lazos matrimoniales. 3 veces dice el Señor: te desposaré conmigo. ¿Qué palabra selecciona para expresar el desposorio? La justicia interviene para legalizar el pacto. Nadie puede prohibir las bodas. El juicio sanciona la alianza con su decreto. Nadie puede ver necedad o error en la boda. La misericordia garantiza que esta es una unión de amor, pues sin amor el desposorio es una servidumbre y no una bendición. Mientras tanto, la misericordia sonríe e incluso canta. Sí, se multiplica a sí misma, convirtiéndose en misericordias debido a la gracia abundante de esta santa unión. La fidelidad es la responsable de los registros e inscribe el desposorio. Y el Espíritu Santo dice amén a ello, al tiempo que promete enseñar al corazón desposado todo el conocimiento sagrado necesario para su elevado destino. ¡Qué promesa! Amén. Adelante, Víctor. Bien, Dios mira a la congregación como una esposa. La palabra dice que la cabeza es el Padre, es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la congregación y la congregación es la esposa de Cristo. Cristo le da formación a los feligreses. Él enseña, él instruye, él corrige. Pero quien elige a quienes ha de estar dentro de la congregación es el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. El eterno Dios tuvo un proyecto, un plan. Y este proyecto y este plan fue multiplicarse, tener hijos. Y la tierra es un gran vientre donde Dios está engendrando hijos para que conforme a su naturaleza, conforme al género divino que somos, seamos transformados en seres eternos y espirituales. Pero Él está santificando a la congregación, está limpiando a la congregación. Santidad es limpieza y
Dios está limpiando la congregación porque quiere que su congregación sea limpia, sin mancha alguna. Por eso nosotros nos aplicamos a su palabra para no manchar la congregación. Necesitamos aprender a sujetarnos al amor de Dios. Necesitamos aprender a sujetarnos a sus pensamientos, a hacer su voluntad. Somos la amada de Dios. Dios manifiesta su amor y la experiencia de la congregación en la tierra a través de Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, Salomón habla delicias acerca de su amada y del amado. Es un poema lleno de amor, pero también una amarga experiencia entre la amada que busca al Señor y el Señor que busca a la amada. Y que llega, pero no la encuentra. Entonces, ella sale buscando a su amado y es lastimada por la gente alrededor. Es quebrantada por las personas alrededor. El amado parece que no está ahí con ella, pero al final el amado llega a estar con ella. ¿Por qué habla así? Bueno, porque la persecución contra la congregación es todos los días. El enemigo quiere destruir la congregación, pero no puede destruirla. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, dice la Escritura. O sea que no siempre va a estar siendo perseguida, pero hoy por hoy es perseguida, pero Dios la protege, a pesar de que muchos son sacrificados por la persecución religiosa. Sin embargo, Dios nos dará al final el triunfo. Por eso, ser parte de la congregación de Dios es comprender que no caminamos sobre miel y hojuelas, sino que caminamos en el mundo con la aflicción y somos peregrinos. No tenemos una casa todavía. Por eso somos peregrinos en este mundo. Pero un día seremos los dueños de esta tierra y seremos gobernantes y sacerdotes en esta tierra, en la venida del Señor Jesús. Seremos transformados como seres espirituales y ahí será nuestro desposorio con el Padre y seremos perfectos y ya no sufriremos persecución, sino todo será gozo, satisfacción de vida. El amor de Dios se hace patente, pero Él nos cuida, Él está vigilante con nosotros. Por eso nosotros necesitamos desarrollar fidelidad y paciencia hacia el Padre y a su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces ahora vamos a continuar con la lectura del Evangelio. Adelante, Mar. Claro que sí, muchas gracias por esa reflexión, Víctor. Y bueno, la semana pasada estábamos viendo sobre la sanación que le hizo al paralítico de Bethesda
Y terminamos con este versículo que decía, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Eso, ahí terminamos la semana pasada y ahorita sigue esto. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí terminan 2 versículos. Sin duda, Jesús nunca se comparó con Dios siendo humano, a pesar que Él es la imagen de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, el primero que nació dentro de la perfección, pero Él nunca dijo que era Dios. Él dijo que era hijo de Dios. Sin embargo, los religiosos de su época, ellos le aborrecían. Y le aborrecían porque los ponía en ridículo con la palabra y con sus acciones. Ellos consideraban que la sanidad era un trabajo y no la misericordia de Dios. Por eso, en sábado, ellos habían puesto 66 reglas que abolían el mandamiento de Dios, el sábado. El sábado lo habían convertido en una carga y no en una fiesta, en un disfrute, cuando Dios quiere que el sábado sea una fiesta, un disfrutar. El sábado significa reposo, descanso. Por eso Dios nos saca del trabajo. Nos saca del trabajo, dice, ella para tu trabajo ahí. Y Él empieza a descansar, estudia acerca de mí, porque este día es para mí. Yo los hago descansar en este día, sábado. Entonces, Jesús, haciendo esto, ellos sentían que era una burla y por eso querían matarlo. Pero no tenían ninguna acusación real. No podían acusarlo de quebrantar un mandamiento, porque no quebrantaba el sábado. Por eso mismo él iba a la sinagoga todos los sábados, pero nadie lo reprendía, no públicamente. Todas sus locubraciones estaban en sus corazones y en secreto querían matarlo. Jesús entendía eso, lo que ellos pensaban. No era nada oculto para Jesús, pero se hacían pasar por Dios Jesús. ¿Se hacía igual a Dios? No, en ninguna manera. No se hacía igual a Dios. Decía que era hijo de Dios. Y el mismo Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí en esta revelación, Jesús está enmarcando que Él no es Dios, el Padre, sino que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Él no se adjudica a ser Dios.
Pero la escritura en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Juan empieza, en este libro, empieza aludiendo a la deidad de Jesús, a su ministerio celestial, antes de venir a ser un ministerio terrenal. En el principio, Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios, dice Juan, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Padre y el Verbo estaban juntos y ambos eran Dios. Y ambos eran semejantes, dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Y tengan esta misma actitud que Jesús tuvo, que el Verbo tuvo, que no se aferró a ser semejante a Dios, sino que despojándose de toda su deidad, se hizo humano. Se hizo humano y fue humillado hasta lo máximo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos hace ver que el ministerio de Jesús era ser Dios con Dios. Ambos eran Dios, el Padre era Dios y el Verbo era Dios. Dos personajes. Sin embargo, él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humanó para darle vida al proyecto de tener hijos, de que el ser humano sea transformado en hijo de Dios, en la congregación de Dios, en la esposa del Dios Altísimo. Y Dios nos ama enormemente. Por eso Cristo Jesús pelea nuestras batallas cuando le damos la oportunidad. Él pelea por nosotros. Él discute por nosotros. Por eso nuestra batalla es de paciencia y esperanza, para que el Espíritu de Dios sea derramado en nuestros corazones. Qué bendición, qué riqueza, qué misterio tan grande para el que no puede entenderlo. ¿Cómo puede caber en la cabeza de un humano esta situación que parece de locura? ¿Cómo Dios, siendo Dios, y el Verbo, siendo también Dios, se despoje de todo? Porque a través de Él todas las cosas fueron hechas, y se despoje de todo para convertirse en parte de su obra y luego dejarse matar por su obra. ¿Quién puede entender ese proyecto? Solamente los hijos de Dios pueden entender ese proyecto del por qué lo hizo y para qué lo hizo. Nadie me quita la vida, dijo el Cristo. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la volveré a tener. Todo era parte de un proyecto. La dureza de Israel era parte del proyecto para poder ser rescatados. Y Él dio su vida por nosotros y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, en el Hades.
y después resucitó el Cristo. Y ahí se cumplió la señal que les dio al pueblo religioso. Les dijo, esta señal les daré, la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en la tumba y al tercer día resucitará. Aún sus discípulos no entendían bien lo de la resurrección. No comprendían muy bien el proyecto, el plan. Por eso cuando Jesús murió, ellos se dispersaron y tenían miedo y se escondieron. Pero el Padre había quedado ahí para consolarlos, para ayudarlos, para que ninguno se perdiera, solo el hijo de perdición, que ya estaba destinado para eso. Pues bien, vamos a continuar con la lectura, Marla. Claro que sí. Y dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solo leí un versículo, no sé si quiera que lea otro más. ¿Puedes leer? Que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillan, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Uno más, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y con eso termino, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Amén. Cuando tenemos a Jesús aquí y él dice, el Hijo no, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. O sea, soy imitador del Padre, represento al Padre. El Padre y yo uno somos. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué atrevimiento, ¿no? Sin embargo, Jesús le dijo, Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe aceptó la palabra de Jesús. Creyó en Jesús. Yo creo que es una pregunta muy oportuna o una petición oportuna. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas personas se fascinan queriendo ver el rostro de Dios? Y lo que pueden ver muchas veces es la caricatura que han pintado acerca de Cristo. Y no es el rostro de Dios. Y no es el rostro de Cristo. Cristo no es esa caricatura que pintan o que tienen colgado en, en la cruz. Ese no es Jesús. Jesús
No llevaba cabello largo, en primer lugar. Segundo, no tenía facciones elegantes o bonitas. Era un judío que andaba en el desierto. Su tez debió haber sido quemada. Se parecía a los demás judíos. No era diferente. No tenía rasgos finos y elegantes, ¿no? Era un hombre de trabajo, era un hombre de sol, de caminar y caminar en el desierto, de una ciudad a otra. Así que Jesús, sus facciones no eran finas, sino rudas. Podemos entender esto, que el cuadro que pintan acerca de Jesús no es Jesús. Es como se lo imaginó el que pinta el cuadro. Porque al hombre le es vergonzoso traer el cabello largo, dice la escritura. Y a la mujer le es un honor tener el cabello largo. Así que ese no es Jesús. Por eso cuando las personas se fascinan en querer ver el rostro de Dios y, y lo que alcanzan a ver es lo que conocen, lo que está en su imaginación, lo que han visto. Pero no, ese no es Jesús. Luego vemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. ¿Puedes leerlo, por favor, Marla? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis 1:13 Sí. dice así, dicen, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, hasta ahí. Sí. Perfecto. Amén. Aquí vemos a Jesucristo resucitado. Y aquí dice que Él tiene cabello blanco y que sus ojos son como llamas de fuego. Puede ser que tenga barba, sí, pero su cabello es blanco. A un Jesucristo vivo que está caminando entre los candeleros. Los candeleros son las 7 iglesias, las 7 etapas de la iglesia. Son 7 etapas de la iglesia. Cada una de las iglesias representa una etapa de la iglesia. Y aquí Jesús, el Cristo resucitado, viste de una vestidura sacerdotal que llega hasta los pies y, y está ceñido con un cinturón en el pecho, con un cinturón de oro que indica fidelidad. Fidelidad al eterno Dios. Y sus pies están brillantes, como cuando vemos un hierro a su máxima expresión dentro del calor rojo.
así rojo, naranja, así fuertemente sus pies. Y su voz, una voz fuerte, como el de muchas aguas. Qué interesante cómo lo describe aquí el apóstol Juan en Apocalipsis. Describe al verbo transformado, al verbo vivo, al verbo que está sentado a la diestra del Padre, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo creo que deberíamos de tener mejor esa imagen del Dios vivo, del Hijo del Dios vivo, en su transformación. Al dejar de ser humano, se transformó en un ser espiritual, ¿verdad? El anciano de días. Por eso necesitamos entender, conocer la escritura para darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos viendo. Es lo que mi imaginación o lo que siempre he visto que consideré en algún momento que ese era el Cristo, pero que hoy no está crucificado, que hoy vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que es la cabeza de la congregación. El Padre y yo uno somos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Como es arriba, es abajo. Lo cual significa que la autoridad que tiene Jesús, como lo dice en Mateo 28:17, vayamos a Mateo 28:17, después de que resucitó, ¿qué dice Jesús? Mateo 28:17. Dice así. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está. Jesús está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesucristo, el sumo sacerdote, el intercesor entre el Padre y nosotros, Él es el único intercesor, no hay otro intercesor. Él es el único intercesor. Entonces, Él está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La máxima autoridad es el Padre, pero el Hijo es el que está autorizado para transmitir el mensaje de amor que el Padre tiene para la humanidad. Por eso, el que tiene al Cristo tiene al Padre. El que tiene a Cristo tiene al Padre. Y Él nos da vida, y vida en abundancia. Pero nuestra fe tiene que estar colocada en la razón bíblica y no en la razón del engaño de los hombres, sino en la razón bíblica. Por eso entendemos el proyecto de Dios. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Dice así, luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Cuando llegue el fin de todo, cuando Jesucristo venga a reinar la tierra, entonces entregará el reino al Padre, dice. Él va a entregar
el reino al Padre. ¿Por qué? Porque el propósito es del Padre y Él tiene que darle cuentas al Padre. Y cuando todo esté sujeto, y cuando todo esté limpio, y cuando todo esté santificado, y cuando ya no haya seres humanos y solamente seres espirituales, entonces Él entregará el reino al Padre y el Padre descenderá con la nueva Jerusalén a la tierra, dice la Escritura, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Y ahí está, pues, esa nueva Jerusalén es la congregación de Dios. No es una casa hecha por manos humanas, sino son todos aquellos seres que representaron a la congregación. Cuando leemos Apocalipsis, leemos que las puertas tienen los nombres de los apóstoles, leemos que la base son el patriarcado que tuvo Jacob con sus 12 hijos, el patriarcado que tuvo Isaac, el patriarcado que tuvo Abraham, Isaac y Jacob. La base fundamental de esta gran Jerusalén, que es de oro, sí. ¿Por qué? Porque representa la fidelidad de todas estas personas. Vemos el gobierno con 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Las 12 tribus y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. Vemos pues que todo, todo lo que enmarca el trono de Dios, el gran arco iris que tiene arriba, son 12 colores y cada color representa una tribu. Cada color representa una tribu, ¿verdad? Porque cada color tiene una gema. Cada tribu tiene una gema. Es una gema preciosa. Por eso el sacerdote llevaba en el pectoral 12 piedras preciosas que estaban engarzadas en oro, ¿verdad? Y eran 12 piedras preciosas que representan el, el principado, el reinado del Dios vivo. Entonces, eh, podemos entender, pues, por qué Dios dice que para Él somos joyas, somos joyas preciosas, que somos como la niña de sus ojos. No que seamos la niña de sus ojos, no, somos como la niña de sus ojos. Y cualquiera que quiera hacernos daños es como si quisiera tocar el, el globo del ojo de Jesús. Y no, y Él no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de la grandeza de Dios, del proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces, pues las personas no pueden comprender este evangelio porque no se los explican desde las escrituras, sino se los explican porque otra persona se los explicó a ellos, pero no comprenden la escritura ni los misterios de la escritura. Pero para los hijos de Dios no hay misterio. Dios no es un misterio, es una realidad. Eso hace la diferencia entre los hijos de Dios y los que juegan a ser hijos de Dios, pero que aún no lo son. Eh, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. Y hemos pasado de muerte a vida. De tal manera amó el Padre Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No muera, mas tenga vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, dice la Santa Escritura. Y bueno, y en esa novedad de vida caminamos el día de hoy, en esa novedad de vida.
rogándole a Él que nos libre de todo mal, que nos ayude y nos perdone nuestros pecados y que nos ponga en el camino, que meta nuestros pies al camino, rogándole pues que nos llene de valor, amor, satisfacción, gozo, esperanza, en una nueva manera de vivir, en una nueva manera de ser. Y tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro programa de recuperación de 12 pasos? Todo, tiene que ver todo. ¿Por qué? En el 5.º capítulo dice, y entonces decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como cada cual lo conciba. Desde este momento, Él sería nuestro rey y nosotros seríamos sus siervos. Él sería nuestro Señor y nosotros seríamos sus siervos, sus servidores. Y luego dice, y pasamos el umbral y renacimos, volvimos a una nueva vida, resucitamos, resurgimos a una nueva vida. Dice el capítulo 5. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Pues todo. ¿Por qué? Porque Bill W. parafraseó el Evangelio de Dios en muchas partes del Libro Azul. Él parafraseó. Y parafrasear significa que cambió el modo de las palabras, pero no cambió el mensaje. Así que debíamos de aprender o desarrollar una relación consciente con Dios, como dice el paso 11. Y todos deberíamos de hablar del nombre de Dios, como dice el paso 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica imperfecta de estos pasos, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtuvimos? Un nuevo estado de conciencia, nuevos valores, una nueva vida, una nueva manera de ser. El doctor Bob, en su último discurso, dijo, cualquiera que practique estos 12 pasos de recuperación, lo único que logrará es amor y servicio. Dios es amor. Así que en practicar el paso de la recuperación nos lleva a unirnos al Dios del amor, al Dios que fue extraído de la Biblia por Bill W. y que se lo manifestó al mundo. Dicen algunos, es que este programa es una trampa para tramposos. Este programa de recuperación no es una trampa, pero sí es un llamado a la cordura. Nadie está obligado a seguir los pasos de la recuperación. Cada quien los va tomando conforme vaya estando convencido que es lo que mejor le conviene. Y estos 12 pasos nos dan entendimiento, nuevos valores y vida. Pero como siempre existe el enemigo, empieza a haber deformaciones del programa. ¿Por qué deformaciones? Porque empiezan a llegar las teorías del hombre, alejándose de la inspiración que tuvo Bill W., alejándose de esa inspiración y haciendo las cosas a su manera. ¿Cómo? Que 5 heridas del alma, que el niño interior y tantas otras invenciones que van a venir también con teorías diferentes
que son producto de la mente humana, queriendo hacer el camino más fácil, cómodo, pero no hay otro camino. Aquí Bill W. señaló un camino, una manera de hacer las cosas. Así lo señaló. Y el doctor Bob decía, no llenes demasiado, Bill, aquí con conceptos de, del psicoanálisis, de la psicología y esas cosas. Hay que mantener las cosas sencillas, prácticas. Pero el mundo, hoy en día el mundo de los grupos anónimos está siendo engañado. ¿Por qué? Porque el programa de recuperación, así natural como él es, el programa de recuperación nos va dando una visión clara de lo que necesitamos hacer y cómo cambiar más de una forma más sencilla y práctica, sin tanto rodeo, para poder llegar a ser hijos de Dios, en una relación genuina con Dios y en un amor fraterno hacia las personas que nos rodean. Por eso este programa es espiritual, sí es espiritual. ¿Por qué? Porque habla del amor, habla del egoísmo y cómo deshacernos del egoísmo, hablando del amor, cómo alcanzar una relación personal con Dios. De eso nos habla este programa. ¿Por qué lo rechazan entonces? ¿Por qué no lo obedecen? ¿Por qué no hablan del nombre de Dios? ¿Por qué? Si el paso lo dice claramente, porque solamente quieren ver con sus ojos de prejuicios, aludiendo que los nuevos. No, si el nuevo tiene necesidad, cualquiera que tenga necesidad, tendrá que sujetarse al programa de recuperación si puede y quiere. Y no le importa que hablen de Dios, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque cada quien está hablando desde su perspectiva de fe, de su confianza en su Dios. Porque si me das confianza en tener un Dios y luego quieres que niegue su nombre, dijo Jesús, a todo aquel que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. Yo lo negaré delante del Padre. Y entonces vendrán a mí y muchos dirán, Señor, nosotros te amamos, en tu nombre hicimos muchas cosas buenas. Y Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Tremendo, ¿no? Tremenda revelación. Por eso aquí en Foro Libre, palabra en acción, no negamos el nombre de Cristo Jesús. No lo negamos. Y permitimos que todas las personas que han llegado a un programa y se les niega la oportunidad de hablar de su Dios personal, aquí tienes este foro de libre expresión, donde se habla lo que dicen los pasos de recuperación. Todos comenzaron a hablar del nombre de Dios, todos comenzaron a hablar acerca de Dios. Aquí estamos en eso, practicando el paso de recuperación. No tenemos prejuicios con los nuevos. Los nuevos deben de entender que necesitan de un Dios. Es uno de los conceptos que está ahí en el programa de la recuperación. El propio, el propio Bill W. confesó y no negó, confesó y dijo, yo pensé que yo iba a ser el único fundador y que Jesucristo iba a hacer todas las cosas a través de mí. Pero hoy me doy cuenta que no es así. Que Jesús, que Dios levanta fundadores en todo el mundo. Tremendo, ¿no?
confesión de este Bill W. ¿Y dónde está eso? Pues búsquela en tal como la de Bill, ¿verdad? Busque fundadores. Y ahí en la palabra fundadores, búsquelo. Y usted lo va a encontrar ahí. Ahí dice Jesucristo. Podemos entender, pues, que la tercera tradición también nos habla de que la mayoría de los que estaban ahí eran religiosos. ¿Por qué eran religiosos y por qué? ¿Por qué? Mire usted lo que decía. Antiguamente, ahora ya le cambiaron un poco a la tradición, pero antiguamente decía que cuando él se subía a la tribuna y que hablaba de lo bueno que era la unidad del grupo, pero que esas tonterías acerca de Dios no las soportaba y que el grupo no necesitaba de esas tonterías. Entonces, la mayoría se resentía contra él porque hablaba mal de Dios. Ahora no, ahora no, ahora se resienten porque hablan bien de Dios. No cambiaron las cosas. Claro que las cambiaron, ¿verdad? Las cambiaron, cambiaron sus valores, no han regresado a lo fundamental. ¿Por qué entonces se reunieron y por qué le dijeron, no te vamos a permitir que sigas hablando de esa manera aquí? ¿Por qué le dijeron eso? Ah, porque ellos amaban a Dios, porque ellos profesaban a un Dios vivo y amoroso, porque ellos confesaban el nombre de Dios en sus oraciones. Y entonces él les dijo, ¿y qué estaban pensando cuando escribieron esto, verdad? Y el único requisito para pertenecer es eso, el deseo de dejar de beber. Entonces, si esos hombres eran religiosos y el ateo este que estaba ahí despotricaba en contra de Dios y en la sala la mayoría estaba enojado con él. Y se decían en sus corazones, ¿hasta cuándo se irá a beber este? ¿Hasta qué momento tendrá su lección? Y llegó el tiempo y tuvo su lección. Y nadie se movió por él. Y él cuando regresó dijo que se había encontrado con qué? Con la Biblia en un hotel donde decía, me han abandonado los míos. Y cuando regresó transformado, había obtenido un despertar espiritual. Cuando, cuando él había entrado a la casa de refugio que tenían ahí, y cuando descendió, cuando estaba en el grupo y él descendió, le dijo, ¿y qué? ¿Ya hicieron sus oraciones matinales? Y vieron la seriedad con que lo decía. No lo estaba diciendo de una forma irónica. Él había cambiado. Se tropezó con la Biblia y había cambiado. Entonces, si la tercera tradición nos habla de esto, ¿por qué nosotros vamos a negar a Dios? Y vamos a tener una boca que hablamos de Dios y un corazón endurecido por no reconocer a Dios. Y reconocemos a Dios en todos nuestros caminos. Él es la fuente de vida. ¿Quieres leer, por favor, los últimos dos versículos que leíste, Marla? Dice así, ¿En cuál? porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está. El que no honra al Hijo, no honra al Padre.
Y nosotros honramos al Padre y al Hijo. Honramos a Jesucristo, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y reconocemos al Padre como la persona que envió a su siervo para que nosotros conociéramos la existencia del Padre. Le reconocemos al Padre y reconocemos al Hijo. Y le damos gloria y honra al Padre como al Hijo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó del atolladero. Él nos puso un programa de bendición. Él nos dio a conocer su palabra. Y lo que no entendíamos cuando íbamos a las congregaciones, lo entendemos aquí, en la palabra de Dios, pero también lo entendemos a través de las claves de comprensión que nos dio la inspiración de Bill W. Por eso amamos este programa y por eso nos apegamos al programa, porque somos santificados a través de ese programa. Somos hechos limpios a través del programa. ¿No te parece a ti maravilloso? Por eso, foro de libre expresión. Y por eso palabra en acción, que significa el verbo. El verbo es una palabra en acción. El verbo de vida, Jesucristo, es palabra en acción. Y su espíritu es palabra en acción en nuestras vidas. Por eso honramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Cumplimos el 11º paso que dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como cada quien puede comprenderlo, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé el poder, la fortaleza para hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Cumplimos con el 11º paso. Cumplimos con el 12º paso, donde dice: y todos empezaron a hablar en el nombre de Dios. Cumplimos con esa tarea. No nos escondemos, ni escondemos a Dios, ni nos avergonzamos de Él, porque Él jamás se ha avergonzado de nosotros, a pesar de lo que éramos, y algunas veces con nuestros errores seguimos siendo. Aún así, Él nos ama. Y si Él me ama, ¿por qué no lo he de reconocer públicamente? ¿Quién me tapará a mí la boca? Nadie. No en este foro de libre expresión. Que los grupos tienen su autonomía, que la tengan. Nosotros no tenemos nuestra autonomía también, sí, pero tenemos a Dios. Porque el que confiese que Jesucristo ha sido resucitado, eso es para él, para salvación. Y lo creyera en su corazón. Por eso no lo negamos. No negamos la buena palabra. No estamos hablando de prejuicios aquí. Los prejuicios están fuera de nuestras vidas. Respetamos al Dios que cada quien concibe y hablamos con claridad de nuestro Dios personal. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a pasar a la acción en que ustedes van a compartir tribuna, si quieren hablar de su situación personal, o quieren hablar del tema, o quieren hacer un comentario o alguna pregunta, están en libertad de hacerlo. Para esto, Marla, le agradecemos mucho por su servicio de lectura y le agradecemos también por su servicio de coordinación. Así que vamos a cerrar la grabación para continuar
Veamos. Vamos a ver aquí.